Comenzamos la nueva serie Mente Maestra. Cambia tu pensamiento, cambia tu vida. Así que va a estar muy interesante. Te animo a que en este momento podamos concentrarnos intencionalmente en este tiempo. No sé qué tenés que hacer después, no sé cómo viniste, pero dejar todas las distracciones de lado. Y quizás es una palabra un poco diferente o un poco fuerte muchas veces, pero que preparemos justamente nuestra mente, nuestro corazón para poder recibirla. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdadera. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu nombre, Cristo Jesús, tienen poder, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos, Señor, que penetra a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Y en esta hora queremos sujetar nuestra mente a ti, Señor. Señor, queremos darte la libertad, Espíritu Santo, de que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, yo me dispongo como instrumento tuyo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres hablarnos, Señor? Gracias. Gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera. No nos deja como estamos, sino que nos vas transformando cada día para cumplir el propósito tuyo, Señor, para ir de gloria en gloria contigo, para ir a mayor profundidad contigo. Gracias. Gracias porque no nos dejas solo. Gracias porque estás allí, Señor, y no nos dejas como estamos, Señor, sino cada día vas transformando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Veníamos hablando, cambia tu pensamiento, cambia tu vida. ¿Te pasó alguna vez? Hablábamos esta mañana un poco de hacer esta lista de fin de año, de decir, de metas, cuando uno comienza el año, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? Tengo que estudiar el curso de inglés. Bajar de peso, tengo que capacitarme en tal cosa, quiero un mejor trabajo, mejor sueldo y tener como mejorar la relación con mi cónyuge, mejorar la relación con... y una listita, ¿cierto? Que a veces hacemos. Pero ¿te pasó también, como a mí, llegar a fin de año y ver que alguna de esas cosas no las hicimos? ¿Sí? ¿A alguien le pasó? Gracias por la sinceridad. Pasa. Porque a veces ponemos esta lista, ponemos estas metas de fin de año y creemos que, bueno, lo vamos a hacer. Pero no nos damos cuenta de que para cambiar en realidad nuestra vida necesitamos cambiar primero nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Vamos a la siguiente placa, miren lo que dice allí. Dice, nuestros pensamientos crean nuestras actitudes. Nuestras actitudes producen nuestras acciones. Nuestras acciones forman nuestros hábitos y lo que hacemos habitualmente es lo que somos. O sea que del pensamiento a lo que somos, aquí está el caminito. El pensamiento crea nuestra actitud, nuestras acciones. Nuestras acciones, nuestros hábitos y lo que hacemos continuamente nos convertimos en lo que somos. Hablábamos el ejemplo rapidito esta mañana de cuando enseñábamos al niño comenzar a lavarse los dientes. Y somos bastante repetitivos e intencionales, tanto a veces en el jardín como nosotros aquí. Hay que lavarse los dientes. ¿Cuándo hay que lavarse los dientes? Y le repetimos, después de cada comida y antes de dormir. Y le repetimos y le repetimos. Y estamos trabajando en su mente, en sus pensamientos, repitiendo, dándole la información. Luego el niño tiene la actitud de decir, tengo que lavarme los dientes. Y se inclina y tiene la tendencia a decir, sí, acabo de terminar de comer, tengo que lavarme los dientes. Luego esto se convierte en una acción y esa acción se convierte en algo regular y luego ya no lo hacemos de una manera absolutamente como en automático porque nadie nos tiene que decir qué hacer, sino que simplemente sale en una manera natural. Eso es lo que pasa muchas veces, que nuestros pensamientos influencian. La siguiente placa, nuestros pensamientos influencian en cómo nos sentimos y cómo nos sentimos influencia en cómo actuamos. De hecho, en Proverbios dice que tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra. Esto está en la Biblia. Como somos, como pensamos, así somos. Los psicólogos, los psiquiatras hablan del cerebro triuno, hablan del cerebro del córtex, que es el que aquí, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y el tronco encefálico. Y descubrieron que el corazón, vieron que a veces cuando estás enamorado dibujamos corazoncitos, bueno, que en realidad todo lo que son emociones se da en el cerebro emocional, del sistema límbico, del cerebro
allí donde vienen todos nuestros neurotransmisores. O sea que, y la Biblia nos enseña eso. Y los científicos están descubriendo cosas que ya están en la Biblia. Porque aquel que es el creador ya nos diseñó así. Nos diseñó con este motorcito. Y como pensamos va a determinar cómo sentimos. Si hoy estás pensando, decíamos esta mañana, hoy hace calor otra vez. Y estamos en pleno agosto, septiembre, todavía no llegamos ni a primavera. ¿Cómo será que va a ser el verano? Tenemos 45 grados seguramente. Si estamos pensando así, Dios mío, cuando llegue en el verano, ya vamos a estar... ¿Por qué? Porque ya nos estamos anticipando a todo lo que creemos que va a venir y a mí me da calor y me sube la presión. Y viste que ya, y la mente empieza y hasta nos sentimos de una manera a veces como, ay no, yo ya no. Y claro, afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por lo tanto, afectan nuestras actitudes. Seguimos con la otra placa, porfi. El apóstol Pablo dice así, en 2 de Corintios 3 al 4, dice así el apóstol Pablo era Saulo de Tarso antes, que perseguía a los judíos. Era judío y romano, tenía las dos ciudadanías y perseguía a todos los judíos que se convertían a Cristo y que creían en Cristo. Era un perseguidor y un celo ferviente por aquellos que comenzaban a rendir su vida a él. Pero un día Cristo sale al encuentro con él y cae rendido él ante los pies de Cristo. Y hay una transformación en la vida de aquel hombre, Saulo, a tal punto que viene a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de aquel todo aquel que no era judío. Él comenzaba a decir que el evangelio era para todos, no solo para los judíos. Tenemos un montón de cartas en la Biblia del Nuevo Testamento hablando y es que en donde él es el escritor de esas cartas. Y el apóstol Pablo entendió muy bien este tema de la mente. El apóstol Pablo lo vivió muy bien, el tema de que si como pienso soy, de que si cambio mi pensamiento, cambio mi vida, cambio mi forma, mi calidad de vida. Como es la calidad de tu pensamiento, como es la calidad de mi pensamiento, va a ser la calidad de mi vida. Dice así en 2 de Corintios, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Qué profundo lo que está diciendo acá. En otra versión dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como el mundo, como los humanos. Las armas que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El apóstol Pablo compara nuestras formas de pensar, nuestras formas de razonar, nuestra mentalidad con fortalezas. Él hace una analogía. Las fortalezas en ese tiempo era donde se ponían a los prisioneros. Ahí era donde estaban las cárceles, lo que conocemos, donde hay toda una estructura, donde no es fácil entrar, donde no es llegar y poder entrar libremente, sino que era donde estaban los prisioneros. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que muchas veces las maneras que tenemos de pensar, este patrón de pensamientos, son muchas veces fortalezas mentales para nosotros, que nos tienen prisioneros, que no nos permiten vivir libre. Pero hay una buena noticia, porque no dice solo eso, dice que usamos las armas poderosas en Dios para derribar las fortalezas. Esas fortalezas se pueden derribar. Podemos ser libres, no tenemos que ser esclavos de la forma en que pensamos, de las estructuras mentales, de los patrones de pensamiento que venimos, no tenemos que ser esclavos de ello. Podemos ser libres en Dios y derribar, y hay una verdadera libertad. Y dice, ¿para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Para destruir argumentos falsos. En otra dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando mi pensamiento va en contra de lo que Dios está diciendo, de la verdad, se vuelve un argumento falso. Por lo tanto, la base de todo esto es que lo que nos hace libre es la verdad. Lo que nos hace verdaderamente libres es la verdad. Amén.
Nuestra forma de pensar, si está ajustada a la verdad de Dios, vamos a vivir y vamos a experimentar en libertad, en plenitud. Pero hay muchas veces que tenemos formas de pensar que van en contra y muy sutilmente, sin querer, en contra de lo que Dios dice. Y eso, que no es la verdad, que es mentira, que es engaño, que es argumento falso, opera como una cárcel, como un sesgo mental. El sesgo como cuando te ponen el auto, cuando te ponen el cepo, ¿sí? Te ponen el cepo ahí y no puedes arrancar así. Imagínense, nos encarcela el pensamiento, nos encapsula el pensamiento, hace un sesgo mental, hace un pensamiento limitante y no nos permite avanzar. Son fortalezas, son estos patrones de pensamiento, son pensamientos limitantes que no nos permiten ir a lo que Dios quiere, alcanzar la plenitud de Cristo. En el texto Pablo habla de fortalezas donde estaban cautivos, pero él, a pesar de muchas veces haber estado cautivo en una fortaleza de verdad, vivía en libertad. Y eso es profundo y es tremendo. Yo leo la vida del apóstol Pablo en los evangelios y puedo ver un hombre que fue maltratado, encarcelado, puesto en una literal fortaleza, estoy hablando de literal, de una cárcel, pero que vivía con una libertad en la mente que admiro. Por lo tanto, las circunstancias externas no son determinantes para nosotros si vivimos libres o no. Es nuestra forma de pensar. Podemos vivir libres por allí, pero podemos no estar libres por dentro. Muchas veces creemos que estamos en la condición en la que estamos o que nos pasan las cosas que nos pasan debido a algo o a alguien más. ¿Les ha pasado? Es que bueno, yo pienso así porque así me enseñaron. Es que si supieras cómo fue mi mamá, mi papá conmigo, ¿cierto? Entonces, por eso soy así. Es que si supieras en la condición en la que estoy, entonces por eso. Y empezamos no, es que no sabes cómo es esta persona. Es que no sabes cómo fue esta circunstancia. Y creemos que nuestra actualidad, que estamos en la condición en la que estamos, por algo más, por alguna circunstancia o por alguien más. La realidad, déjame decirte que aunque nos cueste, no es así. Estamos en la condición en la que estamos por nuestros pensamientos, por la forma en que pensamos. Porque a veces es más fácil culpar a otros que mirar en el espejo y decir, ok, yo no estoy bien, tengo que ser modificado, tengo que ser libre, estoy preso en este pensamiento. ¿Te ha pasado querer hacer algo, avanzar y como que vas bien 3 días, 2 semanas y después volvemos a lo mismo? Otra vez, ¿sí? Gracias, porque a mí también. De que digo, ahora sí, ahora voy y después vuelvo a lo mismo. Pablo decía, el apóstol, porque lo que quiero hacer no pesa más fuerte como vos pensás, así es como te vas a mover. En base a eso vas a tomar decisiones. Lo que es prioridad para tu vida en tus pensamientos, en base a eso vas a tomar decisiones. Porque tu vida se mueve en dirección de tus pensamientos más fuertes. Nuestros pensamientos le dan dirección a nuestras vidas. Es así como gente dice, ¿cuándo? Cuando yo tenga una casa propia y un auto y cierta cantidad de plata en el banco, bueno, también. Y bueno, cuando mi esposo cambie, y bueno, cuando mis hijos me traten un poco mejor, y bueno, ahí yo recién voy a ser feliz. ¿Y si eso nunca pasa? No te quiero pinchar el globo, pero eso está acá. Para ser pleno no es tener algo que te falte o tener a alguien al lado tuyo. La plenitud tiene que ver en nuestro pensamiento y no se puede alcanzar una verdadera plenitud sin Cristo. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Cristo pagó un precio. Cristo fue condenado como esclavo, como preso, siendo Él libre, teniendo absoluta libertad, santidad,
siendo Él el digno, el Rey de la gloria, Él pone en nuestro lugar, tratado como esclavo, y nos abre un camino. Nos abre un camino, porque no queda allí. No queda en los prodigios y en los milagros que Cristo hizo. Cristo hace algo más. Trasciende, como siempre hablamos aquí, trasciende y trasciende en lo eterno. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, para que realmente sea transformada, tiene que ser trascendida en lo eterno. Hay una cuestión espiritual que vamos a ir más allá. No podemos ganar la batalla de nuestra mente en un campo nada meramente humano, es lo que está diciendo Pablo. No podemos ganar la batalla de nuestra mente peleando como el sistema del mundo. Entonces hago huelga de hambre, o voy y pongo panca. Estoy hablando de cómo luchamos, de cuáles son nuestras armas. Y está diciendo que no vamos a ganar la batalla de la misma manera. Si bien estamos en este mundo, no somos del mundo. Si somos humanos, pero no luchamos con esa manera. Esto no se trata de un pensamiento positivista, sino de pensar como Cristo pensó y vivir como Cristo vivió. Es de abrazar la vida de Cristo y de entender que en Cristo somos suficientes y que nuestra mente pueda ser entrenada a lo que es la mente de Cristo, quien no la pasó bien acá en la tierra, pero quien vivió con absoluta plenitud, obediencia, respaldo, poder de Dios y una victoria absoluta. Porque no solo se quedó acá, sino que nos abre un camino al resucitar. La base de nuestra fe no es Jesús terrenal. La base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Por eso decía la canción hoy, en Él hay poder, en su resurrección. Hay un montón de profetas escritos en la Biblia que hacen prodigios, vienen anunciando a Cristo, pero solo uno pudo vencer los pensamientos verdaderamente limitantes. Solo uno pudo vencer la naturaleza que nos hace pensar de esa manera. Solo uno pudo vencer el pecado, solo uno pudo vencer la muerte, y ese es Cristo. Y en Él es que podemos caminar y vivir. Cuando venimos en Cristo, nuestra vida es transformada, ¿cierto? Nuestra naturaleza es transformada, ¿sí? Gracias. Es como que nos resetean nuevamente, nos hacen nuevo. Viene el Espíritu. Somos seres espirituales. Somos espíritu, alma y cuerpo. Sin Cristo nuestro espíritu está, pero no está vivo. Cuando viene Cristo, viene el Espíritu Santo, que es el que nos da vida. Siempre lo hablamos eso. Y allí, en esa vida de Cristo, es que podemos aprender. Pero hay algo que no cambia tan automáticamente cuando venimos a Él. Y es esto. Nuestra mente. Nuestra mente no cambia. Dice que debemos dejar de ser transformados, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otra palabra dice, dejen que Dios les transforme su manera de pensar. Por eso la oración al principio, dejemos que Dios nos transforme la manera en que pensamos. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con tu vida? Preguntaba esta mañana. ¿Cómo te sientes con tu matrimonio? ¿Puedes gozar de la relación que tenés con tu esposo, con tu esposa? ¿Disfrutás de un tiempo junto con él, con ella? ¿Cómo te sentís con tus hijos, con tus hijas? La relación que tenés con tus hijos. Con tus finanzas, ¿cómo te sentís? Tu familia, tu trabajo. Todo eso no es producto de la casualidad. Es producto de una construcción mental que hacemos y que construimos la vida. El problema es que cuando estamos construyendo mal. ¿Para dónde se inclinan más tus pensamientos? Preguntas prácticas para hacernos ahora y en la semana. Imagínense que tengo la preocupación y la paz de este lado. ¿Para dónde se inclina más? ¿Para la preocupación o para la paz? Lo decía esta mañana que si yo me levantara, no lo hago. Si yo me levantara y lo primero que hiciera fuera, bueno, gracias Señor, y prender la radio o la tele, las noticias, yo tengo la seguridad de que mi día sería diferente. Por eso no empiezo de esa manera. Porque quiero vivir en paz. No es que no me interese lo que está pasando en el mundo,
Simplemente que soy bastante intencional en ver qué estoy dejando entrar en mi mente y qué no. Qué me va a alarmar y qué no. Me gusta estar informada, pero no que eso me controle la mente. Y soy intencional sabiendo de que la paz hay que buscarla. ¿Tenemos una mentalidad positiva o una mentalidad negativa? ¿Cómo podemos saber eso? Cuando encaramos un proyecto en algo, ¿pensamos que nos va a ir bien? ¿O enseguida estamos diciendo, sí, bueno, pero yo no sé, porque mira, y vemos todos los contras? Cuando llegamos a un lugar, ¿vemos lo lindo del lugar o ya le estamos encontrando la fallita? Cuando conocemos a alguien, sí, re buena persona, pero viste que ¿tenemos una tendencia a una mentalidad positiva o negativa? ¿Pienso más en lo temporal o en lo eterno? Mi sueño es ir a Cancún, tener una casa, tener éxito, y ese es como fuera el éxito, una carrera exitosa, temporal o lo eterno. No estoy diciendo que esto esté mal, estoy diciendo cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra inclinación, o lo eterno. Tener significado en la vida, decir, estoy acá para algo. Fui creada por alguien, por el creador del universo, que pensó en mí, que pensó en mi vida, que me puso en el vientre de mi madre para que yo naciera, y junto con eso vino un propósito. Y en él puedo encontrar sentido en mi vida, puedo tener un propósito. ¿Cómo puedo hacer para que mi vida, en lo que yo esté haciendo, en esos dones y en esos talentos, pueda ser de bendición para otros, pueda ser un puente para otros, pueda ser catalizador para otros? Maneras prácticas de cómo estamos pensando. Te doy un primer consejo para esta tarde. Es un primer episodio de muchas, de 3 o 4 series 4 capítulos que vamos a tener. Te animo a que sigas viniendo, a que invites a alguien, porque vamos a ser desafiados y porque ahora estamos en la introducción, pero se vienen series, se vienen otros episodios donde te vamos a dar herramientas de realmente, prácticamente cómo cambiar ciertas formas, donde el Espíritu Santo va a venir a obrar y va a seguir libertando. La siguiente placa dice un consejo: identifica, me adelanté yo, fortalezas mentales. Esto lo reafirmando, las fortalezas mentales son pensamientos limitantes que van en contra de lo que Dios dice y piensa. Por lo tanto, nos tienen prisioneros. Eso ya lo habíamos hablado. La siguiente placa dice, identifiquemos nuestros pensamientos limitantes. Habíamos hablado de que tenemos esta forma de pensar, que no se da automáticamente, que viene con los años, que es algo que fueron formados y son realmente algo fuerte que nos tiene prisioneros. Identifiquemos, seamos intencionales en ver cómo pensamos, qué estoy pensando. Atrévete y atrevámonos a considerar y a ser conscientes en lo que estamos pensando. ¿De qué manera pensamos? Porque nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Puede ser la insuficiencia, que no soy suficiente para algo, la culpa. Puede ser que tu valor o mi valor está determinado en lo que hacemos. Es decir, yo tengo que hacer, y ahí me siento valioso. Pero cuando no hago, no produzco, me pierdo en mi valor. Eso es un pensamiento, eso es una fortaleza, porque no valemos por lo que somos. Dios nos dio una identidad, Dios pagó el precio, valemos por lo que hacemos, valemos por lo que somos en Dios. Él nos da valor, Él nos da identidad. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te pensaste alguna vez? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajas en lo que trabajas? Epa. No, porque lo que pasa es que llegué un día. ¿Por qué? ¿Por qué haces las cosas de esa manera? A mí una de las cosas que más me frustra hoy por hoy es cuando estamos a veces trabajando, nos ha tocado en algunas organizaciones anteriores y las respuestas eran, ¿y por qué se hace esto acá así? Y porque así se hizo siempre. Y bueno, mira como, pero ¿por qué? Y porque así es. ¿Y no se nos ocurrió pensar en algo diferente? Y vieron que nuestra mente entra en
cortocircuito cuando hablamos algo diferente. ¿Es más cómodo? Claro, es más cómodo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nos pasa mucho a veces, yo no soy una experta en cocina, cada vez estoy cocinando menos, les confieso mis pecados, pero la verdad es que cuando uno hace una torta y le pone el polvo de hornear y todo, ¿no? Y hace la receta que le dio la mamá. ¿Y si un día no tenés polvo de hornear? Anda a comprar el polvo de hornear porque no me quedo... Y no le puedes cambiar quizás por bicarbonato, por ejemplo, que tiene más o menos la misma función. No, mi mamá, mi abuelita, ¿se entiende? Hay otras maneras, hay otras formas, pero a veces somos estas estructuras mentales nos tienen aprisionados. Y la tarea de hoy es poder identificar, y de esta semana, cuáles son. La tendencia de nuestro cerebro es repetir siempre lo mismo, es comodidad. Pero Dios es tan sabio que hizo a nuestro cerebro no estático y no rígido. No lo hizo rígido, no lo hizo estático. No lo hizo como, bueno, así es y así quedó y en esa estructura. Dios es tan sabio que nos da esta plasticidad neuronal. Dios es tan sabio que nos hace vivir en la vida y poder tener nuevas conexiones neuronales y estar en un constante aprendizaje. Así Dios nos hizo, así Dios diseñó nuestro cerebro. Para que no nos conformemos, sino que vayamos renovándonos constantemente, para que creemos nuevos surcos mentales. Esos surcos mentales es como cuando vos pasás por el camino y pasás y vas haciendo como ¿cierto? Pero ahora podemos crear algo diferente en Dios, algo mejor quizás en Dios. Ante todo, dice Proverbios 4:23, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Controlan mi vida. Seguimos a la siguiente placa, por favor. Nuestro campo de batalla está en la mente, habíamos dicho. Pero nuestras armas son espirituales. Es verdad que el campo de batalla es la mente, es el alma, ¿sí? Son esta mentalidad que tenemos. Pero lo que hablábamos recién, lo que leíamos con el apóstol Pablo, nuestras armas no son humanas, no son de este mundo, son espirituales. Y Dios ya lo hizo todo. En Cristo Jesús, Dios ya conquistó todo, para que vos y yo podamos vivir en absoluta libertad en nuestros pensamientos, en absoluta plenitud, alcanzando las riquezas que hay espirituales en Él, a través de la armadura, a través de las armas espirituales que hay en Él. Él ya lo hizo. Es como tener el banquete servido, pero muchas veces no darnos cuenta de que está servido, de que nada más hay que disfrutar. Por eso dice en Efesios, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, porque la realidad es esta, que así como todo lo espiritual que viene de Dios y en la verdad viene Dios, hay un adversario, hay un enemigo, que lo reconozcamos o no, el objetivo es seguir teniéndonos encarcelados, seguir teniéndonos cautivos nuestros pensamientos, seguir que nosotros podamos ser prisioneros de esas formas y no avanzar. Ya sea que lo reconozcamos o no. Y muchas veces no viene en una obviedad disfrazado del diablo con dos cuernitos. No. Muchas veces vienen con sutilezas humanas, con huecas filosofías. Entonces estamos en esta batalla, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, como fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, entendiendo que nuestra batalla está en la mente, pero nuestra lucha es espiritual, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, porque Dios no nos dejó desarmados. Hay una armadura, la fe, la palabra, la salvación, la justificación en Cristo, como Cristo piensa, lo que Cristo hizo en la cruz. En Él tenemos sanidad, en Él tenemos liberación, en Él tenemos una nueva oportunidad, en Él tenemos restauración, en Él tenemos perdón. Es en Cristo, es en Cristo.
El tercer y último, a ver, ¿podemos seguir en la placa? Por favor. El tercer consejo es: presenta la verdad de Dios que reemplaza esa mentira con la verdad. Entonces, presenta la verdad bíblica que derriba esa fortaleza. Hay una verdad y Dios nos dejó una carta de amor de 66 libros que podemos leer, pero que si dejamos que esas palabras cobren vida en nosotros, van a comenzar a libertar nuestra manera de pensar, van a comenzar a libertar nuestra mente. Vamos a experimentar una libertad donde va a comenzar a penetrar la verdad de Cristo a través del Espíritu Santo y va a ser la llave que abra la puerta para esa prisión en que muchas veces estamos, a una verdad eterna. Y es una verdad que cambia la eternidad. Las fortalezas tienen como base, las fortalezas mentales, la mentira. La libertad de Dios tiene como base la verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, allí hay libertad. Porque esto se trata de algo espiritual. Somos espíritu. Seguimos con la siguiente placa, por favor. Cuando cambiamos nuestro pensamiento, vamos a poder cambiar nuestra vida. Vamos a poder cambiar nuestro entorno. ¿Han escuchado que se necesita solo de una persona para que transformar? Porque es verdad, es cierto. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos mi vida, cambio mi entorno y puedo empezar a cambiar el mundo, literalmente, como una red. Lo podemos hacer, yo lo creo. No creo que sea fácil, no creo que sea rápido, pero creo que se puede. Miren lo que dice. Tengo acá, bien. Lo que dice 1 Corintios 2:14. No está aquí. Dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. En otra palabra, habla de que solo los que están nacidos del Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo, podemos escuchar esa voz de Dios, podemos escuchar esa libertad y podemos experimentar la verdadera libertad que hay en Cristo. Y cuando no estamos nacidos allí, parece ridiculeces. Romanos 8 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Porque la carne y el Espíritu se oponen, son enemigos. Y nuestra naturaleza en Cristo fue modificada. Por lo tanto, dejemos que la libertad del Espíritu Santo penetre en nuestra vida y comience a transformar nuestra manera de pensar. A pensar como Dios quiere que pienses, como el Espíritu Santo quiere que pienses. Romanos 8 sigue diciendo: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, hablando de una muerte espiritual. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Tenemos el ADN de Dios. Por lo tanto, todas aquellas fortalezas que han querido venir a controlarte, que no se ajustan a la palabra, en Cristo son derribadas. Y su forma de pensar y en el Espíritu Santo comienza a crear como Él piensa. Una de las fortalezas con la que yo luchaba mucho tiempo, esta mañana contaba uno de que tenía que ver con estructura eclesiástica. Di ahí un pequeño ejemplo, pero otra de las fortalezas, tenía muchas y tengo muchas todavía, porque estoy en proceso. No soy obra terminada todavía. Entonces, otra de las fortalezas era el tema de poder capacitarme, poder estudiar.
Yo amo capacitarme, pero hubo un tiempo en mi vida donde di el lugar a Víctor de comenzar, y lo hablábamos, no podíamos los dos juntos hacerlo por una cuestión económica y de etapa de vida, porque tenía hijos chicos. Decidimos dedicarnos a los hijos y no me capacitaba, pero yo decía, algún día. Pero cuando llegó el día, yo ya era grande, tengo 41 años hoy por hoy. Y yo decía, no da. Tus compañeros son todos de 25, 30 años, como mucho. No da. Pero ahí es donde uno dice, no da, o escucha. ¿Y ahora te va a venir a capacitar? ¿Y ahora? Pero bueno, ahora ya perdiste tiempo, ya no. No. Oré y el Señor respaldó. Y sigo capacitándome, amo capacitarme. Te animo a que te capacites. Es bueno capacitarse, porque eso nos va quitando los topes mismos internos. Eso mismo nos va derribando nuestras propias fortalezas, incluso muchas veces. Y tuve que derribar ese pensamiento donde lo ideal para capacitarse era secundaria, después. Y gracias a Dios tengo una familia, un esposo que me apoya y lo puedo hacer. Y puedo disfrutar de ello. Eso es uno de los paradigmas. Yo no sé cuál es el tuyo, pero sí te digo algo, que se necesita de una sola persona, porque esto es verdad, de una sola persona que quiera, que esté dispuesta a seguir, a decir, yo identifico mis fortalezas, pero no me rindo, te las rindo a ti, Señor. Entiendo que mi batalla no las tengo que ganar con armas humanas. Dame las armas, ayúdame a abrazarlas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Me lleno de la verdad, reemplazo con la verdad y camino en eso. Y quizás no te sea fácil, no se te haga fácil, pero cambiando tu forma de pensar vas a cambiar tu vida. No tenés que quedarte como estás. No estás destinado a ser un fracaso, por el contrario, estás destinado a vivir en victoria. Estás destinado a vivir en conquista, estás destinado a vivir en libertad. Ese es el destino que Dios tiene para nosotros. No estás destinado a vivir en una miseria, no estás destinado a vivir en una mediocridad en tu mente. Estás destinado como un hijo de Dios, que leíamos recién, con el ADN de Cristo. ¿Estamos viviendo de esa manera? Y cuando cambiamos esa forma, cambiamos nuestra vida. Y cuando cambiamos nuestra vida es inevitable, porque viene como algo orgánico, natural. Comienza a cambiar nuestro entorno, comienza a cambiar nuestro mundo, comienza a cambiar nuestra familia. No es fácil, pero comienza a cambiar. Y solo se necesita de una persona. Así que te voy a pedir en el nombre de Jesús, si vos sos esa persona que querés cambiar, que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar en esta hora y a rendirle nuestra vida a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo venimos, Señor, tú no nos dejas así. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido a tu Espíritu Santo que ahora en cada uno podamos identificar cuáles son esos patrones de pensamientos, esos paradigmas, esas formas, esas fortalezas que nos tienen atados para no poder ver más allá, para no cambiar en el destino espiritual que hay para ti, Señor, en una vida eterna, en la eternidad tuya, Señor. Revélate, Espíritu Santo, muéstranos. No queremos seguir como estamos. Queremos más, Señor. Queremos más de ti. Queremos ser libres en ti. Queremos avanzar por más en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y si caíste, y si fallaste, y si fracasaste, levántate en el nombre de Jesús. Levántate. No te quedes en el suelo. Levántate en el nombre de Jesús. Muchas veces patrones y fortalezas, pero otra vez caí. Pero ya no puedo más. Es como la quinta vez. Y otra vez. ¿Y saben qué? Si damos lugar a estar en el piso, no podemos avanzar. Pero levantémonos, porque Cristo te quiere echar esa mano para levantarte, y que en Él te levantes y levantes también tus estructuras mentales y te quites los topes y puedas elevar tu manera de pensar a la manera de Cristo. Amén. Adoremos un ratito al Señor.